conversación acerca del potasio la semana pasada y vamos a terminar hoy justamente enfocándonos en las causas y segundo, el tratamiento. Vamos a ver algunas de las causas, sobre todo los trastornos de lo que significa el potasio. Saben ustedes, el potasio dentro del cerebro ya tiene sus valores altos, ¿verdad? 140, 45, eso recuerdan, ¿no? Y fuera de la célula, en la sangre, 3,5, 4,5, no más. Entonces, manejando esa premisa, ¿cuándo nos debe preocupar sobre todo la hipercalemia? ¿Por qué? Porque la hipercalemia la debo tratar, ¿o no? En cambio, la hipocalemia la repongo y punto. Nada más, ¿verdad? Entonces ya nos damos cuenta cuál es quizás la patología más complicada, la más peligrosa para el paciente. Entonces, causas de hipercalemia. A ver, doctores, vamos, traten de recordar. ¿Perdón? ¿Hay que escucharlo? ¿Perdón? Retención de líquidos. A ver, esa es muy buena conjetura. ¿Por qué? Porque tienes causas que retienen líquidos. ¿Cuáles, por ejemplo? Perfecto, listo. La insuficiencia renal, tanto aguda como crónica, básicamente generan esto. ¿Por qué? El filtrado va a estar alterado. Entonces es normal que en el paciente renal exista hipercalemia. Entonces una característica común, doctores, acuérdense, el paciente que es renal y es crónico y llega respirando mal, o tiene hipercalemia o tiene acidosis, ya saben. ¿Sí? Bueno, el asma per se no tiene tanta relación, doctor. El asma significa una broncoconstricción con aumento de la secreción a nivel de la vía aérea, pero no tanto efecto con la hipercalemia. Pero sí lo que consume el paciente podría generar hipercalemia. ¿Está bien lo que acabo de decir? ¿Ah? ¿Hay algo que consume el paciente con asma? Puede generar alteraciones del sodio, perdón, del potasio. El paciente asmático que dijo el doctor. ¿Qué pasa con el salbutamol? ¿Qué hace con el salbutamol? Es un broncodilatador, pero además lo que hace es introducir el potasio dentro de la célula. Entonces, ¿me favorece o me perjudica en la hipercalemia? A ver, lo que hace es introducir el potasio dentro de la célula. Entonces, ¿me favorece o me perjudica? Me favorece. Entonces ya se están dando cuenta cuál es el tratamiento para la hipercalemia. Ahí está, hay niveles. Por eso no lo anoto acá, porque no es causa de hipercalemia, sino que se utiliza para el tratamiento. Ok. Otras causas aparte de esto que es importante. Vamos. Hay tantas. Ingesta, que es muy raro. O sea, la única forma de tener hipercalemia es tomando grandes cantidades de potasio bioral. ¿Y hay pacientes que toman potasio bioral? Sí. Sin duda hay pacientes. Por ejemplo, la parálisis periódica hipocalémica familiar. Es muy común. Bueno, no tanto. Yo tuve la oportunidad de ver unos 3 o 4 pacientes en promoción de clínica. Son pacientes que llegan sin mover las extremidades y con potasio de 1 o 1,5. Es terrible. ¿Por qué? Porque ya saben que sus valores de 3,5 hasta 5 más o menos, otros hasta 5,5. Más de 6 ya se considera hipercalemia. ¿Okay? A ver, en todo caso, acuérdense, esto genera la acidosis metabólica hiperclorémica. Le estoy dando cloro y va a perder bicarbonato a nivel renal. Una relación directa con el potasio no la tiene. Sin embargo, sí le estoy dando sodio, entonces el sodio junto con su bomba va a eliminar potasio, pero no es una relación directa, ¿no? Es más con la acidosis metabólica hiperclorémica.
Hay un grupo de antihipertensivos que retienen sodio. Bueno, potasio, diga. Potasio, perdón. ¿Cuál? Es un nombre largo. Pues son los ahorradores. No, el medicamento, nombre del Ahorradores de potasio. Uno se llama la espironolactona, que su nombre comercial es el aldactona. Básicamente viene de 50 miligramos. Entonces, como dice la doctora, es un ahorrador de potasio. ¿Qué pasa? Cuando yo le doy furosemida al paciente en una insuficiencia cardíaca, pierdo potasio. Entonces, el efecto secundario es hipocalemia. Entonces, para contrarrestar eso y además ayudar a perder líquido, puede recibir ahorradores de potasio. ¿Ya? El efecto ahorrador de potasio siempre va a ser por encima de 50 miligramos. Antes de 50 miligramos es diurético. Entonces yo ya sabré cuando quiero subir el potasio le voy a dar 100 miligramos. Si la tormenta viene de 50 le voy a dar 2. Obviamente si excede su diuresis o el potasio se eleva a la semana a 7, entonces ya no le doy, ¿no? Entonces necesito un seguimiento. Bien, doctora, perfecto. Entonces esto es parte de la insuficiencia cardíaca. Aquí nos olvidamos, la parálisis periódica hipocalémica familiar. Es un trastorno congénito a nivel del riñón que hace que el paciente pierda mucho potasio y además el carbonato. ¿Vale? Entonces toma estos pacientes alcálicos, se llama, que tienen carbonato y potasio, y eso permite reponer estas cantidades de potasio. ¿Alguna otra causa? Infección renal. La infección renal o la sepsis está dentro de esto, ¿no? Que si no es bien tratada te va a generar parálisis periódica hipocalémica familiar. Infección, no es directo. A nivel de la glándula suprarrenal, ¿cuál me genera o qué trastorno me genera hipercalemia? Cuando hay trastornos en la glándula suprarrenal, se afecta el potasio. Hemos dicho, cuando su efecto está aumentado, llega a afectar a una hormona, que es un mineralocorticoide, hemos hablado, ¿verdad? La aldosterona, ¿o no? ¿Qué hace la aldosterona? Aumenta la absorción de sodio y elimina potasio. Entonces, cuando hay una hiperestimulación o estimulación excesiva de la glándula suprarrenal, va a haber hipocalemia, ¿verdad? Se absorbe mucho sodio y se elimina bastante potasio. Entonces, ¿en qué causas voy a tener hipercalemia? Pues básicamente es en el hipoaldosteronismo. Puede ser primario o secundario. Primario a nivel central o secundario a nivel de la glándula suprarrenal, donde sí va a haber escasa absorción de sodio y se va a quedar el potasio en la célula, ¿no? Así que el potasio está ya. Otras causas, hemos dicho lo propio, ¿no? En la hipernatremia, una causa de hipernatremia es el Cushing, ¿verdad? Absorbe mucho sodio. Y al contrario, el Addison, porque va. Así podemos ir hablando bastante. ¿Alguna que se les acuerde, que se les ocurra? Doctor, natremia y calemia. No. Natremia significa sodio en la sangre. Calemia, potasio en la sangre. Ahora, hipo es un trastorno, ¿no? ¿Qué más? Bien. Hay un par más, lo vamos a discutir, pero ¿qué es lo que me interesa ahora? El manejo. ¿Por qué es importante tratar rápidamente la hipercalemia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Daño neurológico? ¿En qué sentido? ¿A qué nivel? ¿Dónde? Es verdad, hay un serio daño neurológico, pero esto neuromuscular, vale decir, hay desde fatiga, mialgias, flacidez, parálisis. Entonces, una parálisis periódica hipocalémica ya sé por qué hay parálisis. La hipocalemia trabaja a nivel del periodo de la repolarización
vale decir, ingresa el potasio para relajar a las células, ¿verdad? Lógicamente, cuando el corazón se contrae, necesita calcio, pero en este periodo de repolarización necesita potasio. Es lo mismo que cuando un paciente es sometido a una cirugía cardíaca, pues le abren el tórax, colocan cánulas para trabajar en la vena, en la aorta, pero para desconectarla del corazón, tienen que conectarla a la circulación extracorpórea, ¿verdad? Que es una máquina. Entonces, lo que definitivamente hay que hacer es parar al corazón. Y lo que hacen los cirujanos es utilizar la cardioplegia. La cardioplegia es una jeringa que tiene mucho potasio, entre 3 o 4 ampollas, más otros elementos como manitol y otras cosas. Se le inyecta al corazoncito, se detiene en 2 segundos. Entonces, por eso ya se darán cuenta que no podemos ni debemos usar el potasio en volumen, a no ser que sea una gran emergencia. Una gran emergencia. Entonces, uno de los trastornos es neuromuscular. Segundo, ¿qué me genera? La hipercalemia. Arritmias. Convulsiones. ¿Perdón? Convulsiones. No convulsiones. Sí hay trastorno neurológico, puede haber somnolencia, pero convulsiones sobre todo en la hipernatremia, ¿no? Acuérdense. Y en la hiponatremia. Pero acá son arritmias. Entonces, este periodo de repolarización está realmente afectado. Y lo que ocurre, y ustedes me imagino que van a pasar cardio, tienen acá la onda P, tienen la Q, la E, la S y la T. Entonces, esto se ensancha. Este ensanchamiento del QRS, sobre todo, es causa de la hipercalemia. ¿También la hipocalemia? Sí, también. Por eso, entre hipo e hipercalemia, los trastornos ventriculares son muy comunes. Dice, y la regla es, cuando la onda T está picuda, es hipercalemia. Cuando la onda T está bien negativa, esto casi es regla. Por eso, cuando ustedes tengan un paciente con un infarto y tenga una imagen de isquemia, la imagen de isquemia es en la onda T, sea picuda o sea infrada, necesitan pedirle potasio. ¿Ok? Es un diagnóstico diferencial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este ensanchamiento es secundario a la hipercalemia, también hipocalemia, y generalmente termina en 2, o TB o FB. TB con pulso, TB sin pulso. Sin pulso, paro cardíaco. FB, paro cardíaco. Entonces, debemos evitar llegar a eso, por supuesto, ¿no? Si el paciente con hipercalemia entra en paro, pues nada, es un maltratamiento, ¿no? Se ha dormido el médico en la emergencia y no ha hecho nada. Entonces, ¿cuál es la primera medida? Vamos a definir en un paciente que está estable y en otro que está inestable. ¿Ya? ¿Cuáles son las medidas que puede ofrecer este paciente? Está con 6,5, 7 de potasio, relativamente estable, quizás con algunos trastornos del electrocardiograma, pero no serios. ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Qué tratamiento puedo ofrecer a cada uno de estos? Estamos en tratamiento. Pero depende si es hiper o hipo. Estamos hablando de hiper. Esto es clínica. Hiper, doctor. En la hipo, ¿qué hacemos? ¿Reponerle? No hay más. En la hiper sí, hay varias cosas. Entonces, ¿cuáles son esas medidas? Paciente estable, inestable. ¿Alguna que ya lo han mencionado por ahí, por si acaso? Salbutamol. ¿Está bien eso? Vamos con el doctor. El salbutamol, ¿por qué? Introduce, aumenta el ingreso de potasio dentro de la célula. Y obviamente usamos nosotros en el asma entre 8 y 10 gotitas cada 6, cada 8 horas. Es lo habitual. Yo no me acuerdo la dosis en miligramos por gota. Pero acuérdense que en la hipercalemia nosotros triplicamos la dosis. En vez de usar 10, voy a usar 30 a 40 gotas.
cada 6 o cada 8 horas. O sea, son dosis realmente altas de salbutamol. El efecto inmediato va a ser a nivel de la vía aérea y después el efecto va a ser a nivel de la sangre, introducción del potasio dentro de la célula. Entonces, ¿creen que su efecto sea inmediato? No. Por eso, en estos pacientes que están relativamente estables, puedo usar diuréticos. El diurético, pues básicamente elimina potasio, y ahí estamos hablando de la furosemida. Es el más común y está recomendada en estos pacientes leves usar. La furosemida viene de 20 miligramos, ¿no? Entre 20 y 40 miligramos. En bolito sí se puede usar, ¿ya? Y pues nada, ese rato no va a generar una hipocalemia para nada, en absoluto. ¿Algún otro elemento acá? ¿Algo más? Hay un medicamento que son las resinas, o evitan la absorción de potasio a nivel gastrointestinal. ¿Esto en forma aguda será útil? No. O sea, voy a necesitar unas 3 o 4 dosis para bajar un poquitito. Habitualmente la dosis es por cada 5 cc's. No es de la resina. No es de la resina. Es del jarabito que les voy a hablar enseguida. Este se llama Kayexalate. Hay otros, resinas intercambiadoras se llama, que evitan la absorción de potasio a nivel intestinal. O sea, ¿puedo usarlo? Sí. Está en el medio, sí, hay en el medio, es en polvo, y también hay en líquido, pero el que más usamos, o el que más usan los renales, es en polvo. Ya, hay en el medio. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se llamaba el Kayexalate. Kayexalate es el que está en el medio. Hay varios resinas. Ok, entonces vamos con el paciente que está mal, que está con TBs, que está con ensanchamiento del QRS, está con parestesias o no puede mover las extremidades inferiores. Obviamente, si no mueve las extremidades inferiores, tengo que buscar otros diagnósticos diferenciales, no es directamente hipercalemia. ¿Qué otros diagnósticos con compromiso neuromuscular podemos tener? ¿Otra patología? No directamente. Parálisis. ¿Perdón? Parálisis. Claro, pero hay muchas causas que generan la parálisis. Síndrome de Guillain-Barré, doctores, muy común en el medio, que es una poliradiculoneuropatía ascendente. ¿Qué quiere decir? El paciente deja de mover las extremidades, la cintura y las extremidades superiores, ¿no? Eso es ascendente, es rápido, eso sí. Es secundario normalmente a infecciones respiratorias o infecciones gastrointestinales. Sin embargo, no se ha visto tan directa la causa de estas infecciones. Se ha visto bastante en pacientes COVID. Los post-COVID han generado mucho Guillain-Barré. Pero es una de las causas en la cual tenemos que tener en mente. ¿Y cuál es el diagnóstico del Guillain-Barré? ¿Cómo llegamos al diagnóstico definitivo del Guillain-Barré? A ver, ¿alguien? ¿Perdón? ¿Cómo diagnostico el Guillain-Barré? Obviamente con la clínica, si es ascendente. Ahora, si es descendente, es otra causa. Miller-Fisher se llama el otro. Electromiografía, doctores. Hay que colocar unos electroditos en las extremidades superiores, inferiores, y te dicen si hay trastornos neuromusculares, o sea, muerte o destrucción de la mielina. Esa es el Guillain-Barré, electromiografía. Muy bien, entonces, ¿qué podemos usar como primera medida? Ya está. Entonces, esto es importante, quisiera que se les quede eso en el futuro para, hipercalemia, hay que darle esto, hipernatremia, hay que calcular el déficit de agua libre, hiponatremia, el déficit de sodio con la fórmula de Adrogué, eso es lo que quiero que se acuerden el día de mañana. Acá tenemos varias. Primero, el gluconato de calcio. Segundo, bicarbonato de sodio. Acuérdense, en la acidosis metabólica hemos dicho, ¿sirve o no sirve el bicarbonato?
¿Cómo? La acidosis. En la acidosis metabólica, ¿sirve usar bicarbonato? ¿Sí o no? No. No, señores, hemos dicho el bicarbonato no se usa. Se tiene que solucionar la causa o el problema de base y recién ver si es útil el bicarbonato. En colapsos cardiovasculares con 6.1 de pH, con 0 de bicarbonato puede ser. Pero lo primero es corregir la cetoacidosis, la infección, la diarrea, ¿verdad? Y así se corrige normalmente el bicarbonato. Es por eso que les mostré un artículo que está a punto de publicarse. Entonces, estas van a trabajar a nivel de la membrana celular. ¿Qué implica esto? Que van a permitir que también ingrese, pero interfiriendo en la permeabilidad de la membrana celular. Es importante saber sus dosis. Para eso, vamos a empezar mencionando que el KCl, o sea, la ampolla de potasio, que viene de 10 cc, tiene 27 miliequivalentes. ¿Se acuerdan del sodio? ¿Cuántos miliequivalentes tenía? La ampollita de sodio de 10. ¿Cuántos? Venía de 20%. ¿Pero cuántos mEq equivalía? 35. Eso, muy bien. Acuérdense, doctores. Con estos datos estoy seguro que van a ser mucho más que un residente o un último estudiante de medicina, último año, un interno, ¿no? Entonces, el gluconato de calcio tiene su presentación y básicamente es al 1 o al 2%, ¿ya? Y esto implica darle al paciente 1 o 2 ampollas. Listo. Entonces el calcio es 1 o 2 ampollas, nada más, ¿ya? O al 1 o al 2%, que normalmente se hace en 10 minutos, no en bolo, ya hemos dicho. La única indicación de usar medicación en bolo es en paro cardíaco y algunas específicas. El bicarbonato, ya saben ustedes, ¿se acuerdan? Era el 1 molar, donde era un cc igual a un mEq, ¿se acuerdan? 1 molar, después les hablé del sexto molar, y la dosis es acá, un mEq kilo peso. O sea, si pesa 60, ¿se acuerdan? Le voy a dar 6 ampollitas porque viene de 10 cc, ¿no? Y 10 cc hay 10 mEq, obviamente, ¿no? Entonces, esta es la indicación. 1 mEq kilo peso. Otros hablan de 2 mEq kilo peso. Y acá también esa cantidad que me salió debo darle en 10 a 15 minutos. O sea, ¿esto es rápido? Sí. ¿Lo pueden hacer a la emergencia? Sí. Así que acuérdense de estos dos. Tercero. ¿El bicarbonato cómo se puede dar el bolo? ¿Se puede? En el paro cardíaco. Pero acá no, es lento. ¿Por qué? Porque tiene mucho sodio. Entonces saben que el sodio y el potasio generan mucho daño celular a nivel de la piel. Flebitis, necrosis. Entonces, en bolo, solamente en paro cardíaco. No está en el algoritmo de paro cardíaco, pero si tienes un paciente renal, voy a usar masaje, desfibrilación, adrenalina y puedo aplicarle bicarbonato. Y está indicada en los pacientes con paro cardíaco y renales, ¿ya? Ok, tercera medida. Hay una que se llama solución polarizante. ¿Qué toma en cuenta? Hemos dicho que el salbutamol mete el potasio dentro de la célula, ¿se acuerdan? Y cuando hablamos de cetoacidosis diabética con ustedes, hemos dicho que el tratamiento es insulina. ¿Y qué hace la insulina? Mete el azúcar dentro de la célula. ¿Y qué más lo mete dentro de la célula? ¿Ah? Potasio. Es por eso que cuando ya estamos usando varias horas la insulina, debo dejarle una infusión de potasio. ¿Entienden? Porque la insulina introduce potasio dentro de la célula. Entonces la solución polarizante tendría insulina, ¿verdad? Pero en un paciente que no tiene hiperglicemia, le doy insulina, ¿qué va a pasar con el azúcar? Entonces tendría que asociarle a algo. ¿Qué le puedo dar al paciente para evitar hipoglicemia? ¿Ah? Glucagón. Y bueno, sí, el efecto hormonal sí, pero no, insulina, glucagón no está disponible en el medio. ¿Perdón? Azúcar. Bueno, dextrosa. Entonces vas a evitar la hipoglicemia.
pero deben saber que esta solución polarizante tiene una relación, que es 5 gramos de azúcar debe estar con 2 unidades de insulina. Esa es la relación. Y retornemos a los ejercicios que les gusta mucho. Por ejemplo, yo puedo utilizar dextrosa. Dextrosa hay al 5%, hay al 10%, hay al 20%, hay al 50%. La mayoría de los libros en esta preparación hablan de que sea 50%. No es muy fácil de conseguir en el medio. Así que algo que es interesante y algo que podría cubrir esto es usar al 10%. Está en todas las emergencias y demás. Es algo que yo personalmente lo uso. Entonces, ¿cuál es la relación? 250 cc de dextrosa al 10% más, exacto doctor, 200 más 10 unidades de insulina. Y 250 cc al 10%, ¿cuántos gramos de azúcar tiene? 25. ¿Cómo ha hecho eso el doctor? Si sé que es al 10%, ya sabe. Al 10% significa que en 100 cc hay 10 gramos. ¿Ok? Es lo que hemos hecho con el sodio. Ahora en 250, ¿cuánto habrá? 250 por 10 dividido entre 100. 25. Entonces, 25 en 10 unidades. Si sé que en 5 debe haber 2 unidades, en 25, ¿cuánto? 10. Entonces, mantengo la relación de 5-2. ¿Ok? Y así ustedes pueden utilizar cualquier preparación de dextrosa. Esto se entendió, ¿no? Ok, 1, 2, 3 medidas. Y la última medida, que es necesaria y casi en el 100%, no casi, en el 100% de los pacientes, ¿cuál sería? La más importante, tienen que responder. Muy común. ¿Cómo se tratan o cómo se mantienen vivos los pacientes renales crónicos? No, pues, la hemodiálisis, doctores. Entonces, ustedes pueden hacer estas medidas en la emergencia y rápidamente hablar al nefrólogo. Doc, mire, tengo este paciente renal que está con 8 de potasio, está con 7 de pH. Listo, le estoy pasando las medidas antihipercalémicas. Perfecto, doctor. Prepáreme la máquina. Muy bien. Me lo llevo a la última, intubamos, y sube a la máquina de diálisis. Con eso culminan el tratamiento. Obviamente, la diálisis es la extracción de sangre que pasa por un filtro, una membrana, elimina la urea, potasio y todas esas cosas que no elimina el riñón y se devuelve la sangre. ¿Eso te hipotensa más al paciente? Sí. En un paciente que ya está inestable, crítico como estos, afecta, sí. Por eso debe estar con noradrenalina, monitorizado, en terapia intensiva, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, con eso se acaba lo que es la hipercalemia. Sencillo. Ahora, cuando yo quiero reponer en la hipocalemia, normalmente podemos dividir así también. Un paciente que está relativamente inestable, habitualmente podemos usar desde 20 hasta 80 mg en unas 2 o 3 horas. Ese es el tratamiento. O sea, ¿cuántas ampollitas serían si quiero usar 60 mg, por ejemplo? 2 o 3 ampollas, porque una ampolla tiene 27, entonces serían casi 3 ampollitas, y eso en 2 a 3 horas. Pero lo recomendable es que esto se use por vía central. Por vía periférica, la vía central, ¿saben qué es? ¿No? Es un catéter que se pone acá o en la subclavia y termina en la vena cava superior. ¿Por qué? Porque ya les comenté que el potasio genera mucha flebitis, necrosis en la piel, así que si está infiltrada tu vena y tú le pasas potasio, chao, negro se va a volver. Y eso es negligencia, así que juicio seguro. Entonces, esto en 2 a 3 horas. Sin embargo, si tu paciente ya está estable o pasó este periodo, lo que se recomienda es por lo menos mantener entre 20 y 60 diluido en lo que gusten, puede ser dextrosa, esto en 24 horas. ¿Ya? Y esto sí lo pueden hacer por vía periférica, porque es
diluido en 24 horas y no es tan aparatoso como esto. ¿Ya? Así que en eso se resume el tratamiento de potasio. 20 a 60. ¿Perdón? 20 a 60. Sí, 20 a 60. 20 a 60 mEq, ¿no? mEq, por supuesto, ¿no? mEq. Puede ser hasta 80, ¿no? Que equivalen a 2-3 ampollitas. Ahora, a eso le pueden sumar el vía oral, el jarabe vía oral. Es lo más asqueroso que van a poder consumir. Siempre traten de consumir lo que le van a dar a su paciente, ¿no? Prueben, ¿no? Un antitusivo que es, por ejemplo, una codeína pura, es horrible, es feo, ¿no? Así que ya las asocian con frambuesa, vainilla. Y esto han intentado asociar con vainilla, con fresa, igual es asqueroso, es intomable, pero hay en el medio. Así que acá en 5 cc hay 6.5 mEq. O sea, en una cucharadita le estoy dando 6.5 mEq, bastante, ¿eh? O sea, repone, pero hasta que se absorba, pase a la sangre, lo vas a vomitar 2 veces y no es fácil, pero es buena cantidad de potasio. Así que hay, y ese es el jarabito de potasio. Muy bien, ¿se ha entendido? Bien. Entonces voy a mostrarles, ya les mostré el casito clínico la otra vez, ¿no? Un casito clínico sencillito. Ahora les voy a mostrar otro más para terminar con lo que es la clase. A ver. Este caso recién lo estaba trabajando hoy. Este caso ya lo vimos con ustedes, ¿no? La gastroenteritis y demás, la reposición, que obviamente en una gastroenteritis le voy a reponer potasio. No, le doy líquido. Sí. ¿Lo hemos hecho, no? ¿Este caso con ustedes? No. ¿Lo hemos hecho? No, creo que no. Hemos hecho este casito con esto. ¿No? No se ve. Ay, no se puede. No. Hemos hecho. No, ¿cómo puede? Seguramente fue con otro grupo, ¿no? También me han dicho no. Ayer pasó. Voy a borrarlo ya esto. Ya, ok, no importa. En casos hay un montón. Así que voy a... ¿Hemos hecho o no? ¿Qué es eso? La anterior clase estábamos viendo diapositivas de hipocalemia y todo eso. Por eso. Pero Era del no, caso. o sea, nos estaba explicando En el caso. que Ya, era. no pasa nada. Ah, pero no. Ya, ahí está. Vamos con este casito. A ver, este recién estoy trabajando. A ver, es un paciente de 77 años, 8 días de evolución, con disminución de la clase funcional. Bueno, ahí estamos hablando del efecto cardiovascular. Disnea, fiebre, náuseas, vómitos, desorientación. Hace 3 días presentó caída de su propia altura, con posterior pérdida de la conciencia que recuperó espontáneamente. Posteriormente ha presentado empeoramiento del cuadro clínico con dolor lumbar asociado a inicio de posiciones diarreicas múltiples y dolor abdominal. Otra causa que nos estamos olvidando acá, y es muy común, es la rhabdomiolisis. ¿Saben qué es la rhabdomiolisis? ¿Ah? ¿No? Sí. ¿Quiénes hacen spinning? O van al gimnasio y se matan 1 hora ahí Así. sudando y transpirando. ¿Qué otra? Así es, Pi. Así es spinning. Sí. ¿Y gimnasio? Ah. Bueno, esto no implica que no hagan, tienen que hacer ejercicio, ¿no? El ejercicio saludable es un factor modificable, ¿no? O sea, el sedentarismo es un factor modificable. La rhabdomiolisis es la destrucción, lisis del músculo. Rhabdo es músculo. ¿Ah? Se usa el monitor para evitar eso, creo, en algunos. Bien, doctora, perfecto. Pero esta tiene varias causas. Este es secundario a algo. Una de las más comunes, y justamente ayer han debido escuchar, ayer ha habido un terremoto
grados en México. Y casualmente los últimos 3 terremotos, el 19 de septiembre es su fecha de independencia, ¿no? Eso ya es premonición para ver los 3 jinetes de semana. Pero, ¿por qué hablo del terremoto? Porque si ahorita ocurre un terremoto, aquí hay vigas, ¿verdad? Entonces puede caernos una viga y pues o me muero o vivo, pero si vivo, esto me va a generar destrucción del músculo. Es lo mismo que un paciente sufre un accidente de tránsito en moto, sale volando, con casco felizmente, pero se golpea en la pared y demás y tiene todo un golpe acá. Entonces, esta destrucción celular va a generar salida de potasio, va a generar salida de CPK, creatininfosfoquinasa, CPK total, MB, LDH, hasta bilirrubina, etcétera, etcétera. Entonces, esto directamente va a ir a comprometer al riñón. Entonces, en la radiomielisis hay insuficiencia renal, obviamente hay acidosis, obviamente hay hipercalemia. Y se han descrito muchos casos en el uso excesivo del spinning. Jóvenes de 20, 25 años terminan agotados. No tengo que tomar ni agua, nada, ni siquiera soluciones ricas en electrolitos. Y en la noche dejan de orinar, falta de aire y respiran rápido. Laboratorio: 4 de creatinina, 7 de pH, 10 de bicarbonato, chao. Diálisis, imagínense, 25 años, hay que ponerle catéter. Vi una pareja que hacía gimnasio año, así, pero con un peso altísimo y le pasó eso. Y ya están ahorita súper mal. Hay muchos recuperan y otros no. Si no recuperan, quedan como enfermos renales crónicos. Entonces, ¿en qué tienen que terminar? Hay que ponerle fístulas arteriovenosas, trasplante renal. Entonces, hay límites, ¿verdad? Hay límites. Entonces, es una causa de hipercalemia. Y el del terremoto que les decía se denomina crash syndrome o síndrome del golpe extremo. Te golpeas, te accidentas o te caen. ¿Dónde hemos visto acá en Bolivia bastante? En el terremoto de Aiquile. Hemos tenido un terremoto de Aiquile. ¿Quiénes son de Cochabamba acá? Hace unos 6 años, 6 o 7 años. Entonces de Aiquile han estado, porque ha habido bastantes heridos, ¿eh? Entonces hemos tenido muchos pacientes que han llegado con falla renal, pero golpes, ¿no? Nada más que golpes, sin fracturas, sin traumas, nada. Entonces es muy común. Entonces aquí, ¿qué es lo que llama la atención? Quizás un poquito de diarrea, ¿no? Y el dolor abdominal. Dolor abdominal, diarrea, Vómito. fiebre. La fiebre puede ser gastroenteritis, puede ser una infección urinaria, no sabemos. Ok, a ver, veamos. Entonces, en un control se dio orden para la evaluación del servicio de urgencias. ¿Qué antecedentes? Hipertenso, estadio 3 de falla renal, o sea, debe estar en diálisis. Creatinina última, 1,6. Tiene marcapaso por un bloqueo completo. Artritis gotosa, hiperplasia prostática, no sabemos si es operada, antecedentes de ACV, enfermedad de Parkinson, isquemia de colon, perforación intestinal. Pobre hombre. Terrible, ¿eh? Tenía 77 años, pobre abuelito también. Bueno, hay gente que son bastante resistentes, ¿no? Y pues, a pesar de tener tantas enfermedades, siguen vivos. Ya ves, un pequeño potasio alto te puede eliminar. Ok, entonces, ¿qué medicación toma? Miren, es una fábrica o una biblioteca de medicamentos, la Redilol, tamsunolina. Esto es un inhibidor de la fosfodiesterasa para el paciente con hiperplasia prostática. Tiene losartán, tiene amlodipino, bloqueante calcio, atorvastatina, inhibidor de la hidroximetilglutaril, que es hipolipemiante, diurético, allopurinol, acetaminofeno, loperamida, caramba, wow. Aparte tiene una herniorragia como antecedente, el cateterismo cardíaco, además le han implementado un stent en una arteria, la cirugía de colon, ileostomía, perforación intestinal, ¡ay! Terrible, complicado el cuadro. No, una pregunta, cuando está tomando la atorvastatina, Sí. de parte del paracetamol que está ahí, no indicado. ¿Sí está contraindicado? O sea, está tomando ahorita atorvastatina y los dos se eliminan por riñón. Claro que sí. Pero no sería peor. Por supuesto, doctora. Ahora la pregunta es, si esto es el tratamiento actual,
o el tratamiento con el que estuvo viniendo él. El paciente no tiene idea, entonces el paracetamol es en caso necesario. Obviamente se elimina por vía renal, pero tiene también su eliminación hepática, doctor, el paracetamol. La intoxicación con paracetamol se la maneja y el primer dato es falla hepática, ¿no? Y se utiliza el antídoto que es N-acetilcisteína, ¿no? Con el paracetamol. Entonces aparentemente es el manejo que él está tomando. Es más, se ha automedicado con, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Antidiarreico, ¿no? Eso le pasa, ahí tengo un problema de diarrea, tómese loperamida, se corta la diarrea, ¿no? Y bueno, obviamente está con una infección y no sabe qué sé yo. Bueno, entonces ahí está el laboratorio, fíjense, los blancos, algo bajito, 5000, con predominio de neutrófilos, 35% de plaquetas, 11 de hemoglobina, perdón, hematocrito, plaquetas recién 159, no llama la atención casi nada. 3.8, 1.6 la previa, acuérdense de creatinina. No nos ha dicho si está en diálisis, creo que no, ¿verdad? Boom elevado, más de 2 veces el valor normal, algo bajo el cloro, el sodio también algo bajo, 135 es lo normal, potasio casi 7, glicemia bien, proteinuria positiva, gasometría con acidosis metabólica no compensada, ahí está, con el diagnóstico. 7.18, PCO2 22, bicarbonato 8. Seguramente el PCO2 deseado no equivale al PCO2 del paciente, por eso es no compensada. ¿Qué trastorno? Probablemente tiene una alcalosis respiratoria porque el PCO2 está muy bajo. Probablemente, hay que calcular el PCO2, eso ya saben de mejor. No hay evidencia de trastornos electrocardiográficos. Ok, muy interesante, ¿no? Ahora con esto, ustedes necesitan algún otro examen complementario, o ya con eso pueden llegar al diagnóstico. Tiene hipercalemia, ¿sí, no? Entonces vamos directamente con los diagnósticos. ¿Qué diagnósticos ustedes proponen? Infección estomacal. Bueno, tienen hipercalemia. La hipercalemia es severa si está por encima de 6.5. Es severo, porque está casi 7. Casi 7. Acuérdense, la hipernatremia siempre era por encima de 145. Muy severa, no era tan importante. En cambio, la hipocalemia es importante y es severa por debajo de 2.5. La hiponatremia 125, ¿se acuerdan? Es bueno siempre recordar y combinar los datos, así no se olvida. Entonces, hay una hipercalemia. ¿Qué otros diagnósticos? Infección urinaria también. Sí, algo más antes importante que eso. Insuficiencia renal. Insuficiencia renal, ¿es aguda o crónica? Era crónica, estadio 3, ahorita con esto está en estadio 5 más o menos. Tiene su hipertensión, ¿no? Entonces, bueno, a ver. Básicamente, estos autores lo denominan como urgencia dialítica, que esta urgencia dialítica es sinónimo de ¿qué? Criterios absolutos de diálisis. ¿Cuáles son? Edema agudo de pulmón e hipercalemia. Entonces, por eso lo denominan como urgencia dialítica, que ahí está la hipercalemia, la enfermedad renal crónica y la hipertensión. Entonces, el autor acá me habla del sodio, tramadol, metoclopramida. ¿Están de acuerdo con esto? Con ese tratamiento. Y el sodio será corregible, hay que tratar el sodio bajo, 133, no. 132. En absoluto es asintomático. Sí. Entonces, de hecho, me imagino que este es el suerito que le ha dejado el médico, nada más. ¿Por qué? Porque está al 0,9%. Nada más, un calmantito y algo para los vómitos. Listo. Eso es lo que habitualmente se hace en emergencia, después llamar al especialista, ¿no? ¿Qué más podrían hacer ustedes? Antibiótico. Hasta que llegue el especialista. Hipercalemia. Bajar el potasio. ¿Perdón? Bajar el potasio. Bien, a ver qué opina el resto. ¿Su paciente está estable o inestable? ¿Está crítico o no? Inestable. ¿Cómo se resume en su cuadro? ¿Está con parálisis? ¿Está con arritmias?
o únicamente tiene diarrea. No tiene arritmia. No tiene arritmia, no sabemos, si nos hubiera avisado, ¿no? Entonces, No dijo ahí que no tiene evidencia. exactamente, también, ¿no? Estaba el electro. Entonces, es un paciente que está muy mal. Entonces, ¿qué medidas podrían tomar en cuenta? Furosemida tal Ah. vez. Pueden ser estas medidas, puede ser una reposición lenta, esta en 24 horas que ya lo hemos borrado, pero a lo que va a llegar el paciente, ¿a qué es? Claro, diálisis. Sin duda, es a lo que va a llegar. A ver, veamos. Pero doctor, la diálisis le va a corregir el potasio. Por supuesto, claro que sí, doctora. El tratamiento Pero hasta de que la hipercalemia es diálisis. Obviamente, como dice la doctora, hasta que llegue, sí, puede llegar a utilizar bicarbonato y calcio, pero no tiene ni siquiera trastornos electrocardiográficos, doctora. Tampoco hay mialgias, tampoco hay pues, otros elementos que me indiquen una urgencia. ¿Cuándo habitualmente voy a utilizar estos medios? Cuando estoy con un paciente con trastornos del electrocardiograma, complejos anchos, ritmos lentos o taquicardias. Y ahora un paciente que está relativamente estable, asintomático, obviamente con sus diarreas, pues quizás básicamente puedo trabajar con ¿Y esto. podríamos combinar, digamos, el salbutamol con el furosemida? Claro que sí, doctora. Obviamente aparte, ¿no? El puro endovenoso y salbutamol nebulizado, ¿no? Entonces, a ver, el autor nos comenta lo siguiente: dejar esto, ¿no? Su infusión de Ringer. El Ringer tiene potasio, ¿ya? Tiene potasio, tiene sodio, y si es lactato va a tener lactato, por supuesto, ¿no? Que es un amortiguador. Entonces, sí, como medidas, ahí está, damos razón a la doctora: gluconato de calcio y la solución polarizante. Fíjense, 250 más 20 unidades, esto es más de 5 dosis, ¿no? Calcio, un gramito que es al 1%, cada 8 horas, pero lo importante es en ese momento. La furo, resinas y nebulizaciones. Ha combinado, lo único que le ha aumentado es el calcio. ¿Ah? Lo único que le ha aumentado es el calcio y la dextrosa. Obviamente, ustedes lo han dicho, la diálisis no es inmediata, hay que llamar al médico, hay que llamar a la enfermera, hay que trasladar el equipo a terapia porque el paciente está inestable. Bueno, en este caso está estable, podría ir al servicio de diálisis. Entonces hay que ver si están libres las máquinas. Hasta eso, bueno, ha hecho una pequeña combinación. Entonces, con esto quiero decir es que no hay una regla, pero manejen esto. Pacientes que están estables, pues básicamente esto. Los que requieren algo urgente, acá. Entonces, esto es un control aproximadamente a las 4 horas, ¿no? Sin diálisis, ¿ya? Aquí no mencionan diálisis, solo nebulizaciones. Nosotros utilizamos más gotas, ¿eh? Esto es casi broncodilatador, no es algo que incluya o introduzca el potasio dentro de la célula. 30, 40 gotas. Sí. Bastantes gotas, 30 gotas yo uso generalmente. El potasio ha bajado, ¿estaba en cuánto? 6.6. Lactato, bueno, no teníamos basal. La creatinina ha bajado algo, pero va a seguir igual. ¿Por qué? Porque necesita diálisis. ¿Gases arteriales mejoró? Sí, de 8 a 11. No es lo máximo, no es lo mejor, pero sí ha mejorado. Y pues nada, a ver, vámonos a qué llegamos. ¿Qué nos faltaría ahí? Diálisis. ¿Hay que dializarlo? Sin duda, aunque no tenga trastornos electrocardiográficos. Muy bien, ese era el casito. Aparentemente estas eran las medidas iniciales. Esto ya le hemos hablado con ustedes: 5.5 a 6, 6.5 a 8 moderada, más de 8 severa, 7.5 era el otro caso que les mostré. Y esto es lo que ocurre. En la hipercalemia normalmente hay una onda T picuda. Ahí les mencionaba, ¿no? ¿Dónde está? Ahí arriba. En la caseta, ¿no? Y al final, si no se corrige el potasio alto, se ensancha. Y esto va a terminar en una TB y puede llegar a generar un paro cardíaco, ¿no? Y terminar en una FB, una fibrilación ventricular, ¿no? Hemos dicho, ¿no? FB o TB. Perdón, ¿qué era? TB, taquicardia ventricular. FB, fibrilación ventricular. Ambos son ritmos de paro cardíaco, pero la TB
taquicardia ventricular puede ser con impulso o sin pulso. ¿Qué quiere decir? Un paciente puede venir con este ritmo, sí, vivo, sí, hablando, pero ese corazón no va a aguantar mucho, media hora será, después paro cardíaco y se va a convertir sin pulso. Entonces, ahí está el calcio. Habitualmente el que tenemos nosotros es de 10 mililitros y eso incluye 1 gramo, que es al 10%, me equivoqué, no es al 1%, al 10%. Lógicamente es al 10%, por eso va a tener 1000 miligramos, ¿no? Entonces, esto hemos dicho que se puede utilizar en 10 a 15 minutos y repetirlo cada 8 horas, que es como lo que han hecho acá, ¿no? Cada 8 horas. Pero la clave es darle una pollita de entrada, ¿no? 10 a 15 minutos. Antagoniza los efectos de hipercalemia, disminuyendo el potencial de umbral en la membrana, es lo que les decía, ¿no? Y la propagación del impulso. Ahí actúa el calcio. Entonces, en toda esta parte es donde el calcio pues trabaja en la contracción, ¿no? Esto es el potencial de acción, las 4 fases características del corazón, y básicamente aquí, fíjense, en la repolarización está el potasio. Entonces, para contrarrestar esto habría que utilizar calcio a este nivel. Por eso se utiliza calcio y por eso actúa a nivel de la membrana. Ahí está la famosa solución polarizante, donde la relación por 3 sodios hay una entrada de potasio por sí, pero esto va a trabajarse en relación a esto, ¿no? Básicamente, obviamente voy a meter potasio, pero también voy a sacar sodio, ¿no? ¿Puedo generar hipernatremia utilizando la insulina? Sí, pero no es característico. ¿Por qué? Porque estos pacientes sobre todo tienen hiperglicemia y van a tener una pseudo-hiponatremia, así que es difícil generar hipernatremia con insulina, ¿me entienden? ¿No? Eso es lo que trata de decir acá. Solito el potasio no va a trabajar en su ingreso o salida del cerebro. Ahí está la bomba de sodio. Entonces, 10 unidades de insulina en 25 gramos de glucosa, es lo que hemos hecho. Nosotros hemos utilizado 250, que es cabalito, exacto. Y esto habitualmente se lo da o se administra en 15 minutos a 30 minutos. 30 minutos lo administramos. Y obviamente es para tener un nivel de glicemia no tan bajo al usar la insulina. Entonces, con una dosis es suficiente, doctores. A otros dicen podemos repetirlo a las 2 horas, pero con una dosis es casi suficiente. Puede haber un porcentaje de hipoglicemia, y esto es extremadamente raro. Y esto va a requerir controles de glicemia sin duda alguna. ¿Podemos repetir como les decía? Claro que sí. ¿Cuál es la que usamos? Habitualmente es la cristalina. Estas dos son cristalinas, que tienen su efecto inmediato. No son de depósito o las que son llamadas NPH. No son NPH, sino la cristalina. Ahí está, los beta 2, ¿no? Entonces disminuye el potasio sérico introduciendo en la célula, activa la adenilciclasa, aumenta la AMP intracelular y pues trabaja sobre la bomba de sodio potasio, entonces capta más potasio. Entonces ahí está el efecto del salbutamol y el albuterol también, ¿no? Entonces obviamente va a trabajar en la disminución de las arritmias, porque con la hipercalemia hay arritmias, y ahí está, 10 a 20 miligramos cada 3 o cada 4 horas. Este es más o menos el nivel del PAF. Podemos utilizarlo en PAF también o en gotitas. En gotitas no hay acá. Aquí dice 4 cecesitos, tienes 10 a 20 miligramos de salbutamol. Entonces sabemos que un cc tiene 20 gotas, ¿no? Entonces tendría que darle pues 10 gotas, 20 gotas para subir muy poquitito de potasio. El bicarbonato, acidosis metabólica, pero obviamente ya saben ustedes que su utilidad no es de la mejor. Obviamente también trabaja con la bomba de sodio y potasio. Ustedes saben que viene de 10 cc, donde un mg equivale a un cc. Se administra en 15 minutitos, eso sí lo pueden utilizar. Las resinas de intercambio, ahí está el oxalato, cambia el sodio por calcio, amonio, magnesio en adición del potasio. Ahí está, esto es a nivel intestinal, no tiene indicación en urgencia, ¿no? O sea, al igual que los otros, ¿no? Aunque el salbutamol lo puedo utilizar en urgencias, pero esto no. Por ahí el paciente está somnoliento y demás, imposible darle de llorar.
Ahora, esto sí se ha visto que puede generar obstrucción intestinal. 15 a 30 gramos cada 6 o cada 8 horas, hay que diluirlo. Este no hay en el medio, este tampoco hay en el medio. Y bueno, ¿conocen a esta biblioteca? Esta no es antigua, esta es 2013 más o menos. ¿Conocen a Cochrane? Bueno, les invito a verla, doctores. Cochrane es una biblioteca, una de las más grandes, que pues realizan estudios sobre todo de tipo metaanálisis. ¿Qué significa? Los autores, cualquier autor puede ir y mostrar su trabajo a esa biblioteca y la biblioteca lo evalúa y lo publica. ¿Qué es el metaanálisis? Por decir, yo quiero averiguar todos los referentes de hipercalemia. Entonces voy a revisar todos los trabajos de manejo, tratamiento, causas de hipercalemia y voy a hacer un resumen. Obviamente se requiere mucha estadística. Hay pues, el clásico gráfico, se llama forest plot. Alguna vez van a ver, aquí están los estudios y el resultado del estudio se va a ver en rombitos. Entonces esos rombitos se van a acercar aquí a la línea media, este lado es a favor y este lado es en contra. Si mi metaanálisis indica en resumen que todos los trabajos están a favor, es un buen metaanálisis. O sea, sumando 10, 15, 20 trabajos, indica que evidentemente ese trabajo es útil. Así que los metaanálisis son los mejores trabajos de investigación para estudiar, porque es la suma de 10, 15 trabajos pues, publicados y demás. Por debajo de ese están los ensayos clínicos. Ensayos clínicos es usar medicamentos. Por debajo de ese están los casos y controles. ¿Han escuchado? Estadística, metodología de investigación. ¿Ah? ¿Lleva, no? Metodología de investigación. ¿No lleva? Entonces, han debido decir, metaanálisis es lo más grande en medicina. Ensayos clínicos, casos y controles, cohortes, y después vienen los descriptivos, tipo analíticos o descriptivos puros. Entonces, ustedes como estudiantes de medicina deben saber esto. A los que les interesa y desean hacer algún trabajo, no duden en preguntarme. A mí me gusta mucho investigación, así que podemos trabajar en eso, ¿no? Entonces, este trabajo esta revisión ha visto que la reducción significativa en los niveles serios de potasio con 10 y 20 miligramos de salbutamol con placebo, ¿no? Entonces, ciertamente la reducción es significativa. ¿Usar salbutamol en la hipercalemia? Sí. Entre uno y el otro también, obviamente, ¿no? Salbutamol más dextrosa e insulina, hay una reducción significativa de insulina, dextrosa y endovenosa en los niveles de potasio con 20 miligramos de salbutamol. ¿Qué quiere decir? Están usando una asociación. Así que ahí responde a la pregunta que dijo la autora, ¿no? Podemos asociar sin duda alguna. ¿En la emergencia podemos usar ambos? Sí, obviamente el salbutamol está en emergencia, hay gotitas. Sí o sí. Dextrosa más insulina y placebo, no hay estudios. Fíjense, está haciendo un resumen de todos los estudios. ¿Ah? Dextrosa más insulina y bicarbonato, hay reducción significativa del potasio sérico entre la dextrosa, insulina y endovenosa comparado con el bicarbonato. ¿Qué es conveniente? Esto. Pero ha habido estudios que han combinado con el bicarbonato. Dextrosa, insulina y otras terapias combinadas, por ejemplo, a ver cuál. Dextrosa, insulina más salbutamol. No hay diferencia significativa del potasio férico con dextrosa, insulina combinado con bicarbonato. Con salbutamol sí ha habido resultados y con bicarbonato no. O sea, el bicarbonato no es superior a la dextrosa más insulina, ¿no? Y pues acá lo hemos visto. Doctor, ¿no tendría como el riesgo si le doy 40 de salbutamol y 40 de furosemida que pierda demasiado potasio? Sí, puede, pero pues es lento, ¿no? La furo no va a trabajar ese rato y el salbutamol tampoco, pero necesita monitorización su paciente. Ok, a ver, vamos a terminar con esta diapositiva, que esto es lo último que quería mostrarles. Y no hay otra, todos tenemos que cumplir la hora. Si no nos observan. Nos quedamos callados. Ah, ya está. Bien, rapidito.